Bien, jóvenes, aquí va el sexto vídeo de la Segunda Guerra Mundial. Esto es más largo que un día sin pan. Pero bueno, eso es lo que es. Si mal no recuerdo, nos habíamos quedado en la batalla de Kursk, en el verano de 1943. Y os decía que la batalla de Kursk, después de la batalla de Stalingrado, la batalla de Kursk había supuesto una gran victoria para el ejército soviético, una derrota para los alemanes total, y que a partir de ahora el ejército soviético irá avanzando como un rodillo, poco a poco, aplastando a los alemanes. Por mucho que hagan los alemanes, por muchos tanques que inventen, por muchas cosas, verá que la tecnología alemana era increíble, pero es que no hay nada que hacer. La tecnología rusa es muy práctica y muy barata, y por cada tanque que fabriquen los alemanes, los rusos en sus fábricas de Chelyabinsk y de Uralmarks pues van a fabricar 10. Así que no hay nada que hacer. Y entonces podrías decirme, Pablo, ¿y entonces por qué los alemanes no negociaron? ¿Por qué los alemanes no se rindieron? Pues porque está Hitler. Porque Hitler está Mahara. Y Hitler no se plantea bajo ningún concepto que ellos vayan a perder la guerra. Si quieres que no le entra en la cabeza. Dice, bueno, y no hay otros que pueden decirle, oye Hitler, ¿por qué no te vas? No, porque no hay división de poderes. O sea, ¿os acordáis cuando dije que los alemanes, al darle todos los poderes a Hitler, estaban cometiendo un error desastroso? Pues ahora vais a ver el error que están cometiendo. Ahora ves quién le dice a Hitler, oye tío, vete a tu casa, ¿eh? Bien, los alemanes van a seguir luchando hasta el final. Y el final, lo malo de eso es al final. Es verdad que los rusos se ven muy lentos. Vamos viendo muy lentos, una pisonadora, pero ya no se van a parar nunca, ¿eh? Desde el verano del 43, Kursk. Batalla de Kursk. Pararon a los alemanes en Stalingrado, en el invierno del 42 al 43, y los remacharon en el verano del 43. A partir de ahora, Alemania ya va para atrás. En el frente este, en el frente de Rusia, es un derrota tras derrota tras derrota para los alemanes. Oye, a costa de miles de muertos rusos, ¿eh? O sea, la lucha va a ser titánica. Yo digo que cada tanque alemán se va a llevar por delante 6 tanques rusos. Cuidado, ¿eh? 6 tanques rusos significa 3 hombres por tanque, 18 hombres, ¿eh? Cuidado. No, los rusos van a pagar un precio muy caro por su victoria. ¿Y qué están haciendo los americanos? Pues los americanos siguen usando su poder industrial tremendo. Os digo que acaba de aparecer un nuevo modelo de avión, ya sé que os gustan mucho los aviones, que dice, Pablo, más, queremos aviones, queremos tanques, queremos nombrecitos raros. Venga, hombre, no os quedéis con la gana. Aparece el Boeing B-29, el otro era el B-17, este es el B-29, al que le llaman super fortaleza volante. Y esto es este avión es un flipe. Es que los que son más frikis de los aviones, pues es un bombardero pesado y es el primer bombardero moderno que está totalmente presurizado. ¿Acordáis que el problema de los aviones esto no hace falta que lo sepáis, esto no es curricular, es que es un moco que yo me estoy marcando. ¿Os acordáis que el problema de los grandes bombarderos que tenían que volar muy alto y los tíos se morían de frío dentro porque tenían ventanas abiertas, ibas abiertos? El Superfortaleza Volante, perdón, es el primer avión de la historia de bombardeo que va totalmente presurizado. O sea, la parte de la tripulación está totalmente cerrada, no hace falta llevar máscaras de oxígeno y tiene pues calefacción. Entonces los pilotos no se mueren de frío. Además las torretas para la defensa por primera vez están teledirigidas. No necesita que haya un tío dentro metido en una caja de zapatos. No, el tío está aquí fuera y dirige la torreta desde fuera. El super fortaleza volante. Esta imagen, evidentemente, de la USAF, United States Air Force. Por favor, lo de la estrella blanca, vamos, que no es muy difícil saber que esto es de la United States Air Force. Como que está escrito por todos lados. Estos aviones yo no he visto nunca un B-29 pintado de camuflaje, ¿eh? Es que no lo necesitaba. Van color aluminio.
son unas máquinas realmente imponentes, ¿eh? Era muy típico que le pusieran con encima de cachondeíto, ¿no? A las bombas le pusieran regalitos y mensajes y cosas de esas. Aquí, por ejemplo, están metiendo la munición para las ametralladoras de esta torreta. Están recargando. ¿Veis? Siempre que veáis motores de 4 palas significa que son muy potentes. Esta es una de esas torretas teledirigidas, la ventral. ¿Veis? Va el tío aquí y va manejando la torreta desde fuera, mucho más cómodo. Claro. Y los fabrican como churros, ¿eh? Los fabrican como churros. Esta es la carga de un B-29. Pobre Alemania, ¿eh? Pobre Alemania. Les gustaba la guerra, ¿no? Eran militaristas y les gustaba la guerra y eso, ¿no? Pues los americanos no. Los americanos no eran militaristas. Eran una democracia y esas cosas. Pues se van a enterar de... ¿No queríais guerra? Pues ¿os acordáis lo que decía el general Sherman? War y hell. Pues tomad hell. Esto es lo que se ve cuando un B-29 suelta su carga, ¿no? Este es el Line 9 P-38, pero bueno, aquí esto ya es pasarse, tampoco tengo que daros una paliza. Bien, ¿cómo está la cosa? Desde el punto de vista americano, este es el presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Y Franklin Delano Roosevelt, ¿se acuerdan que ellos tenían, acaban de inventar la CIA, acaban de inventar los servicios de inteligencia, los ordenadores, la estadística, y ellos sabían que los rusos iban a parar a los alemanes, y evidentemente se ha hecho. Se ha confirmado esa predicción que le hizo la CIA de que los rusos pararían en el 42 y los machacarían en el 43, se ha confirmado. Es decir, que los rusos, en ese bocadillo que era Europa, han empezado a comerse el bocadillo. Y los americanos están pues todavía con el culo al aire. Así que Roosevelt dice, mira, vamos a ponernos las botas. O sea, los rusos pararon a los alemanes en Stalingrado, ¿acordáis? Invierno del 42 al 43, y el primer bocado ha sido esto. Este es el famoso saliente de Kursk. Pues aquí es donde han pegado el primer bocado los rusos. Y ahora van a ir ñan, 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 ñan. Vamos, y si no, y si se descuidan son capaces de llegar aquí vamos, son capaces de llegar a Gibraltar. Entonces los americanos que ya estaban en el norte de África ya se han metido en Italia. Aquí, esto ya no existe. Esta parte, el Africa Corps ya no existe. Los americanos se han hecho ya con todo el norte de África y están luchando por la mitad de Italia. Pero eso va muy lento, muy, muy lento. Hay que hacer algo o los rusos se comen Europa entera. Y la respuesta fue, hay que hacer lo que se llama la invasión. Un ataque directo desde Gran Bretaña. Y a eso se le llamó la Operación Overlord. La Operación Overlord. Y el tío que va a estar al mando de la Operación Overlord es Dwight Eisenhower, que todo el mundo le llamaba Ike. Ike se escribe I-K-E. Ike. Y es el que va a estar al mando de todos los ejércitos, tanto británicos como americanos, en el frente oeste, en el futuro frente de Francia. Estos son los paracaidistas de la 101 aerotransportada. Americanos, evidentemente. La cosa no era fácil porque los alemanes habían fortificado toda la costa de Francia y de Bélgica. Estaba fortificada toda esta parte de aquí. Ellos sabían que los iban a atacar. Y habían hecho lo que se llamaba la muralla del Atlántico. Y toda la costa estaba preparada para recibir a los americanos. Iba a ser bastante complicado. Los alemanes pensaban que les iban a atacar pues por el sitio lógico, el sitio donde el Canal de la Mancha... Una cosa, ¿os dais cuenta de la importancia de saber geografía, eh? Si no sabéis lo que es el Canal de la Mancha, vais más perdido que el barco del arroz. Pues bien, por donde el Canal de la Mancha es más estrecho, que es aquí en Calais. Y justamente porque lo estaban esperando aquí, van a hacerlo aquí, en Normandía, perdón, aquí, en Normandía. Había que engañar a los alemanes. Y esta imagen es muy, muy curiosa, ¿no? No es que los soldados americanos sean muy fuertes y sean capaces de levantar un tanque, es que esto es un tanque de goma, un tanque inflable. Sabían que los alemanes mandaban aviones a fotografiar y a espiar. Entonces hacían auténticos ejércitos falsos para confundir a los alemanes y pensar que todo el ejército americano estaba aquí. ¿Lo entendéis? Cuando no es verdad, el ejército americano estaba aquí.
Pero aquí pusieron un ejército entero de madera y de inflables para que los alemanes se confundieran. Y los pillaron con el culo al aire. Entonces empezó la operación militar más compleja de la historia, la Operación Overlord, que se ha llamado popularmente el desembarco de Normandía. También se le llama el día D, porque como era tan secreto, nunca se ponía la fecha. Y entonces decían, ¿cuándo vamos a atacar a los nazis? En el día D. D-Day. D-Day, yo qué sé cómo es, de inglés ya sabéis que yo soy. Por cierto, era una operación tan compleja, además intervenían aviones ingleses y aviones americanos, y había soldados canadienses, soldados australianos, era muy complicado, por lo cual decidieron que todos los aviones fueran pintados con las famosas bandas de invasión, para que no se confundiera nadie. Entonces los aviones que iban a rayas eran los de los aliados, lo cual demuestra el poco miedo que le tienen a sus enemigos, ¿no? Están renunciando al camuflaje y lo importante es que tu propia gente te reconozca. La operación Overlord, el desembarco de Normandía en el día D. ¿Y cuándo fue el día D? Pues esto hay que sabérselo, amigos. El día D fue el 6 de junio de 1944. Era muy importante elegir el día bien, porque una tormenta, esta zona del Canal de la Mancha, tiene unas corrientes muy fuertes. Y si hubiera una tormenta grande, podría ser un desastre. Entonces había que hacerlo con mucho cuidado. Y se escogió este cacho de la costa normanda. Este cacho de la costa de Normandía. Normandía es una región de Francia. De la costa normanda. Con 5 playas. Las 5 míticas playas del desembarco en Normandía. Sword, Juno, Gold, Omaha y Utah. Omaha y Utah son de los americanos. Gold, Juno y Sword son de los británicos. Había que mover a millones de hombres por mar, había que necesitar miles y miles de barcos, mover aviones, era la operación más compleja que se había hecho nunca en la historia, y hacerlo todo en el mayor de los secretos, porque los alemanes hay que confundirlos y hacerles creer que van a ir aquí, a Calais, y aquí está esperándolo el ejército alemán. Pues no, van a ir a Normandía. Aquí están las playas, ¿veis? Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Estas son las americanas, Juno los canadienses y los ingleses en la otra. La más Utah era muy complicada, porque aquí había un barranco tremendo que había que escalar, esto lo hicieron los Rangers, pero la más terrible va a ser la playa de Omaha, porque va a encontrar una resistencia tremenda por parte de los alemanes. Pues los primeros en llegar fueron los paracaidistas americanos. Esto es un Dakota, y un bombardero, un transporte Dakota, y aquí están los paracaidistas listos para saltar los primeros. Aquí están ¿veis las bandas de invasión pintadas en el Dakota? Saltando sobre Normandía, y fue un desembarco brutal. Aquí están las lanchas de desembarco americanas, yendo a la playa de Omaha, y este que va aquí delante será el Capitán América, digo yo. Esta es la foto de verdad, Esta es la foto de verdad. Hay que tener agallas para meterse en una lancha de desembarco a plantarse en una playa llena de alemanes que te están esperando, Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Esto era gente normal, no eran superhéroes, eran tíos corrientes. Este de aquí antes habría sido relojero y el otro trabajaba en una fábrica, y este trabajaba en una granja de pollos. Pero bueno, eso es lo que hay. Una cosa, en aquella época había un periodismo de guerra de las narices. Los fotógrafos estaban con los soldados. Por ejemplo, esto es cuando empiezan a sonar las balas alemanas en el blindaje de la lancha, Y aquí está el fotógrafo, el primero, la verdad es que acojona, Que tú empieces de pronto a notar los picotazos de las balas en el hierro y que las balas están pasando por encima de tu cabeza. Hola, a Normandía. Hay un fotógrafo magnífico que era Robert Capa, que el tío se batió el cobre desembarcando de los primeros en las playas de Normandía, Le pasó luego una cosa, pero no puedo... es una larga historia. Aquí tenemos las fotos del desembarco, fue durísimo. Hay una película que se llama Salvar al soldado Ryan, que os la recomiendo encarecidamente. La primera media hora es durilla, Es durilla, porque el desembarco en Normandía,
pero os la recomiendo. También os recomiendo una serie de televisión que es extraordinaria, que es Hermanos de Sangre, Hermanos de Armas, Hermanos de Sangre, que también es extraordinaria. Y os la recomiendo encarecidamente. ¿Para qué os la voy a recomendar si vosotros lo único que hacéis es jugar Fortnite? Pues no sé por qué lo hago, pero hay. Al final el desembarco en Normandía fue un éxito. Los aliados consiguieron, los americanos, los británicos, consiguieron hacer una cabeza de playa que se llama, consiguieron conquistar el terreno y dar el primer bocado a la Alemania nazi por el otro lado, por el lado de Francia. Por ejemplo, este es el famoso Sherman, el tanque que tenían los americanos. Siempre se le ha criticado mucho. Es verdad que no era una maravilla de tanque, pero era muy efectivo y muy fácil de fabricar. Y oye, y al final fue el que ganó la guerra. Así que el tanque no estaba mal. El tanque no estaba mal, pero no fue bien usado. Esto es una larga historia por los americanos. Y sobre todo había algo que le tenían pánico los tanquistas americanos. Toparse con uno de estos. O sea, estos Tiger, este es el Tiger, esto estaba hecho para usar en Rusia, pero también los trajeron a Francia. Y un Tiger de este se despachaba 10 Sherman, pero vamos, como Pedro por su casa. Más que no había armas anticarro para enfrentarse al blindaje frontal de un Tiger. Cuando aparecía un Tiger lo que hacían es llamar a los Havos. Esto es lo que le pasa a un Sherman cuando se cruza con un Tiger. Llamar a la aviación. Llamar a la aviación y que lo destruyeran los aviones. Este, por ejemplo, es el caza Mustang. ¿Veis la banda de invasión también pintada? Por favor, las estrellas blancas, reconocerlas, ¿eh? El Mustang fue un caza también extraordinario. Ha inventado una cosa, ¿veis? ¿Veis que la cabina del Mustang es redonda? Para que se vea por todos lados. Es plexiglass. Están inventando materiales nuevos. El plástico están haciendo. Y es uno de los primeros objetos de plexiglass. Plexiglass es un plástico muy duro que hay en la historia, las cabinas de los cazas Mustang. Una cosa, los alemanes tienen un ejército muy duro y van a poner una resistencia muy fuerte. O sea, los americanos van a tener que batirse el cobre para avanzar por Francia. Esto no va a ser un paseo. Esto es un Jackson, ¿no? Esto es un cazacarros Jackson. Aquí tenéis esto. La verdad que vuestro profesor es un friki de la Segunda Guerra Mundial. Yo con una foto de esta soy capaz de estar 3/4 de hora hablando, lo sabéis, ¿no? Pero esta foto sí que es muy típica. París, al final del verano, los americanos, pues el Sherman americano, los americanos entraron victoriosos y liberaron París. Por cierto, Hitler había ordenado que antes de rendir París le metieran fuego y que París entero fuera destruido. Lo que pasa es que los oficiales alemanes que estaban al mando sabían que iban a caer prisioneros de los americanos y no querían cometer esa barbaridad, con la que le iba a caer luego, y no quemaron París. Pero Hitler llegó a llamar por teléfono preguntando: ¿arde París? ¿Arde París? Pues no, gracias a Dios no ardió París. El avance, una vez que se liberó París, las cosas no fueron tan fáciles. Hay un par de batallas que fueron un desastre para los aliados. La batalla, el Market Garden, la operación batalla, o el bosque de Urgen, se metieron en un berenjenal y sobre todo empezó a llegar el mal tiempo. Os digo una cosa, los aliados dependen mucho de la aviación. Y cuando empieza a llover y se nubla, los aviones de hélice no vuelan, ¿eh? Y entonces se metieron en pleno invierno y se metieron en el barro y la verdad que las cosas se les puso muy difíciles. Os digo una cosa, el nivel que tenían los alemanes era mucho mayor. ¿Por qué? Porque los alemanes llevaban ya un año y pico matando rusos y estaban muy fogueados. Y los americanos no. Y a los americanos les va a costar muchísimo, les digo muchísimo. Avanzar a partir de aquí, avanzar cada metro les va a costar la vida misma. Sobre todo en invierno, el invierno fue muy duro. El invierno entre el 44 y el 45, una cosa, todos los inviernos de la Guerra Mundial fueron tremendamente fríos, ¿eh? Tremendamente fríos. Aquí tenéis estos son británicos. Os digo que el invierno no es una época buena para luchar. Y aquí tengo que contaros una cosa. Estamos en pleno invierno entre el 44 y el 45. La situación de Alemania es terrible, ¿eh? Es terrible.
Tiene a un lado a los soviéticos que ya han atravesado toda Bielorrusia, que ya han cruzado Polonia y están entrando en lo que se llamaba Prusia Oriental. ¿Os acordáis aquel cacho de Alemania que estaba más allá del pasillo de Danzig? Pues ese. Los soviéticos ya están entrando en Alemania, por el este. Y los americanos están acercándose al río Rin, es decir, a la frontera de Alemania, han atravesado prácticamente ya toda Francia, parte de Bélgica, y están acercándose a Alemania por el oeste. Y el que está al mando de Alemania, y por cierto, bombardeos continuos. O sea, tanto los ingleses de noche y los americanos de día están machacando a Alemania. Y el que está al mando de todo en Alemania, ya sabéis quién es Hitler y su mano derecha Himmler. Y os cuento una cosa, esta parte es un poquito dura, pero lo tengo que contar. Acaban de inventar un nuevo tipo de tanque alemán. El Tiger, mira que el Tiger era ya un monstruo, pues han inventado ya el remonstruo, que se llama el tigre real, el Koenig Tiger, que dicen ellos. O sea, es un Tiger, pero reforzado, todavía más grande, y todavía más blindado, y todavía más pesado, y era tremendo. Y estos Koenig Tiger, estos tigres reales, pues lo están mandando muchos al frente este, pero tienen un buen número de estos tanques. Y la pregunta sería, mira cómo está Alemania, ¿eh? Los americanos ya están entrando en la frontera, ¿eh? Y los rusos, ves aquí Prusia Oriental, ya han tomado Prusia Oriental y están entrando ya en Alemania. Y por cierto también están subiendo por Italia. O sea, la situación es terrible y encima desde Gran Bretaña bombardeando a Alemania por la mañana y por la noche. Por cierto, en este momento es cuando Franco, es muy curioso, ¿te acordáis que España era no beligerante? Pues no, ahora volvemos a ser neutrales. ¿Eh? Franco en su perfil de Facebook que tenía la foto de Hitler, pues la quitó y dijo, no, Hitler, yo no sé ni quién es ese. Yo no lo he visto en mi vida, yo no lo conozco. Y España, no, España es neutral, la división azul la mandamos de vuelta. Y España ¿con quién? ¿Con los nazis? Nosotros con los nazis nunca. Bien, pero lo que os decía, si vosotros fuerais Hitler, ¿eh? Y tuvierais un montón de tanques tigres reales, y te pregunta, ¿hacia dónde los mandamos, Mein Führer? ¿Contra los rusos o contra los americanos? Tengo que deciros algo que sabe Hitler. Y es algo un poquito desagradable, pero lo tengo que contar. En el momento en que los soviéticos entran en Alemania, y estamos hablando de un ejército de 10 millones de tíos, violaron sistemáticamente a todas las alemanas que se les ponían en su camino entre los 12 y los 60 años. Y digo a todas, ¿eh? O sea, el ejército soviético va a ser terrible en Alemania. O sea, van a violar a millones de mujeres. Y no estoy hablando de una violación, estoy hablando de que se violen 25 soldados, uno detrás de otro, ¿eh? Hay una anécdota, lo tengo que contar porque es muy gráfica, pero es muy terrible. Hay una columna en marcha del ejército soviético y se le acerca al capitán de la columna, se le acerca a una muchacha alemana destrozada, diciendo, capitán, capitán, esos 12 hombres me han violado, pues 12 de sus hombres me han violado, arréstelos. Y la respuesta del capitán ruso es, tenían que haber sido 24, zorra alemana, y luego haberte pegado un tiro en la cabeza. Eso es el ejército rojo en Alemania. Cuidado. Y ahora yo vuelvo a hacer la misma pregunta. Mein Führer, Adolfo, ¿a quién hay que parar? ¿Mandamos los tigres reales en masa contra los soviéticos? ¿O los mandamos contra los americanos? Hacemos un último esfuerzo. Es la última gran ofensiva de los alemanes. ¿Para dónde? ¿Eh? Ahora me estaréis diciendo todo, hombre, es verdad que en todos los ejércitos del mundo hay criminales y violadores. En el americano y en el británico también, pero no, vamos, ni de coña. Que vale, que hubiera un tío que fuera un mierda. Pero el ejército americano no entró violando ni el francés ni el inglés, ¿eh? El soviético sí. Eso es un hecho.
Bien, ¿a quién paras? ¿Sabes lo que quieren todos los alemanes, no? Ah, por cierto, tienen prohibido huir. Tienen prohibido huir. Cuando llegan los rusos, tú que les ves venir, pues yo me iría para el oeste, ¿lo entendéis, no? Pues no, si lo haces te fusilan, ¿eh? O te ahorcan. Porque eso es derrotismo. Hitler no quiere ni oír hablar de derrota. Mira, fijaros cómo está Alemania y el tío no quiere ni oír hablar de derrota. Bien, os hago la pregunta. ¿A quién hay que parar? Pues yo estoy seguro que todos vosotros, todos, absolutamente todos, estáis diciendo, por Dios, mein Führer, para a los rusos. Hay que hacer un esfuerzo para parar a los rusos. ¿Por qué? Porque los que nos tienen que invadir son los americanos. O sea, acordáis que se están comiendo el bocadillo, ¿no? Por favor, que esta parte del bocadillo se la coman los americanos. Toda Alemania quiere que lleguen primero los americanos. ¿Para que no sabéis contra quién va a mandar Hitler los tanques? Venga, pues contra los americanos. Pues contra los americanos. En la ofensiva de las Ardenas, que se llama. Dice, pero esto es una locura. Pero este hombre no sabía que los rusos estaban violando a todas las mujeres, a todas las esposas, a las muchachas, a las niñas. Estamos hablando de 11 años, 12 años para arriba, ¿eh? A las muchachas, a las hermanas, a las novias de sus soldados, a las madres. Sí, claro que lo sabía. Pero no sé si entiende, a esta altura de la película Hitler sabe que Alemania va a perder la guerra, no es idiota. Hitler está loco, pero no es idiota, ¿eh? Y sabe que él no va a vivir. Él va a morir antes de que se rinda Alemania. Y quiere que Alemania se hunda con él. O sea, yo muero, pero Alemania se viene conmigo. Y sabe que lo peor que le puede pasar a Alemania, o sea, ese hundimiento final de Alemania, es dejarla en manos de los rusos. O sea, es una decisión terrorífica y de una maldad espantosa, ¿no? Dice, como yo pierdo y mi guerra, la guerra que yo he querido no va a salir, pues ala, que se hunda Alemania. Él no se plantea que Alemania siga existiendo después de él. Pues por esta razón no debe de concentrarse todos los poderes en una sola persona y tiene que haber división de poderes. La próxima vez que alguien diga, no, necesitamos un gobierno autoritario, un gobierno fuerte, pues acordaros del precio que van a pagar las alemanas. Del precio que van a pagar las alemanas por esta gracia de Hitler. Gracias, mein Führer, que te enrollaste, ¿eh? Con tu misma gente. Pues bien, los tanques van a ir hacia el oeste. Los tanques van a ir contra los americanos, aprovechando lo más duro del invierno, buscaron una tormenta de nieve tremenda. Con las tormentas de nieve no vuelan los aviones americanos. Y atacaron en un sitio que ellos conocían muy bien, las Ardenas. ¿Os acordáis de las Ardenas? Porque fue justamente por las Ardenas por donde los alemanes cruzaron la línea Maginot en el 40, en el verano del 40. Pues bien, ese terreno lo conocen muy bien los alemanes y los americanos no. Y van a atacar con todas sus fuerzas a los americanos en la batalla de las Ardenas. Y ya os digo que van a pillar a los americanos con el culo al aire en aquel invierno entre el 44 y el 45. La batalla de las Ardenas va a ser tremenda. O sea, los tanques alemanes van a hacer papillas al ejército americano. Los va más con esta tormenta de nieve, ni un avión en el aire, y los tigres reales van a sembrar el pánico entre las tropas americanas. Pues sí, parecía que el ejército americano se desmoronaba, se hundía, se venía abajo, y que los alemanes lo iban a hacer papilla, lo iban a echar al mar otra vez. Iban a reconquistar Francia. Y aquí es donde se metió en su camino de estas divisiones Panzer alemanas la división aerotransportada 101, los paraquedistas americanos. Y los paraquedistas americanos se unieron en un pueblo que se llamaba Bastogne y dijeron, hasta aquí vais a llegar. Y los paraquedistas se clavaron al terreno, que se dice. Clavarse al terreno es decir, aquí luchamos y aquí nos matáis. ¿Veis los pozos de tiradores en plena batalla? Pues bien, los tíos aguantaron, ¿eh? Los paraquedistas americanos frenaron la ofensiva alemana y pararon a los tanques alemanes en el bosque de Bastogne, en las Ardenas. Eso fue una machada de los paraquedistas. Luego pasó la tormenta, salió el sol, y cuando salió el sol salieron los avos,
los Bomber, los aviones cazacarros americanos, y hicieron picadillo a los alemanes. Y la batalla de las Ardenas la ganaron los americanos. Con un esfuerzo tremendo, pero al final los americanos ganaron la batalla de las Ardenas y siguieron avanzando hacia Alemania. ¿Veis esta imagen del Tigre Real destruido y los americanos pasando por delante? Ya, mientras que los rusos también están avanzando por el otro lado, ¿eh? Aquí tenéis a los americanos avanzando. Llevamos media hora, vamos a parar aquí y nos queda ya el último vídeo para terminar con Alemania. No os podéis imaginar cómo van a terminar con Alemania. Y con Japón, que no olvidéis que sigue por ahí Japón. Pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo, o puede que en el otro, porque hay mucho de qué hablar. Así que nada, jóvenes, nos vemos en la siguiente. Nos veremos en el sexto vídeo. Sí, ¿no? ¿El sexto o el séptimo? No me acuerdo. Nos veremos. Hasta luego.